Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a todos a Waldorf para Todos. Esta es una charla más de, de Waldorf el mundo es bueno, que tiene que ver con el primer septenio, de los 0 a los 7 años. Mi nombre es Dulce Sánchez y soy maestra Waldorf en el primer septenio. Entonces, bueno, estas charlas van dirigidas justo a los padres que están en el primer septenio. Voy a requerir que alguien me ayude a darle, a que me ayuden a las personas que entran a la sala de espera, porque de pronto estoy media desconcentrada. ¿Quién me puede ayudar para ponerlo como coanfitrión? Y que le... Si quieres te ayudo. A ver, sí, por favor, porque... A ver, está... Sí. Encuentro. A ver, entonces te voy a... A ver... Ahí está. Entonces, si ya estás como coanfitrión, entonces ya puedes darle acceso a las personas, por favor. Ahí donde dice admitir a todos y luego silenciar a todos para que... Vale. A ver, ahí está. Listo. Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Dulce Sánchez, ya les había dicho, soy maestra Waldorf en el primer septenio. Y bueno, el hecho de que yo esté aquí compartiendo con ustedes, el impulso es expandir la pedagogía Waldorf a todos los corazones que vibren en amor y conciencia y que lo económico no sea un impedimento para que podamos tener estos recursos que son tan vitales en la evolución de la conciencia humana desde el momento del nacimiento, incluso desde la gestación, es súper importante. Entonces, bueno, el tema, vamos a prender la vela antes de comenzar con todo lo demás. Bueno, como ya saben, prendemos siempre una velita y vamos a cantar un poquito para armonizarnos. Vela luminosa que tu luz nos das, anillos dorados, secretos guardados, tu tibio calor lo guardo aquí en mi corazón. Y vamos a leer el verso. Este es un verso de Rudolf Steiner. Es el poema para la temporada de Micael. Y dice así: debemos erradicar del alma todo miedo o temor que el futuro pueda traer al hombre. Debemos adquirir serenidad en todos los sentimientos y emociones con respecto al futuro. Debemos mirar con absoluta ecuanimidad todo cuanto pueda venir y debemos pensar solamente que todo cuanto venga nos será dado por una dirección mundial llena de sabiduría. Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era. Saber vivir con pura confianza, sin ninguna incertidumbre de la existencia. Confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. En verdad nada tendrá valor si el coraje nos falta. Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior todas las mañanas y todas las noches. Disciplinemos nuestra voluntad porque es por medio de la voluntad que podemos acceder a la conciencia. Entonces, bueno, pues el tema de hoy exactamente es la educación de la voluntad. La voluntad es una facultad, es una virtud humana muy importante, sobre todo en el primer septenio, ya que somos ejemplos que procuramos ser dignos de ser imitados para la primera infancia y que en la primera infancia es el momento donde enseñaremos todas estas virtudes y altos valores como humanos para poder empezar el recorrido en el sendero hacia la libertad. Hay una médica
bueno, claramente de la rama de esta, ahí se me fue, de este movimiento, de esta filosofía, de este sendero que es la antroposofía. Entonces, ella habla que cuando venimos acá como almas a encarnar, a vivir esta experiencia humana, venimos, bueno, el alma viene con todo, con todas sus mochilas, todo su equipaje, y este es el momento que ocupamos para poder sanarnos. Es a través de esta experiencia humana que nos sanamos, y no como a veces pensamos que aquí es donde nos venimos a enfermar. La experiencia humana es la que ayuda a sanar lo que traemos en el alma. Entonces, es también por medio de la voluntad que nos volvemos seres humanos. Ahorita cuando haga una introducción más allá, hablaremos de cómo es que la voluntad nos convierte en seres humanos, en seres lumens, más allá que seres humanos, que tiene ahí toda una connotación esta palabra. Entonces, bueno, eh, desde la filosofía de Eisenhower habla desde su visión del mundo y de la naturaleza humana, habla, lo ve desde las dos polaridades de la voluntad y de las imágenes mentales. Entonces, esto ya como seres lo traemos de alguna forma integrado. Esta capacidad de asimilar imágenes desde las esferas de lo intelectual, y la voluntad, pues, es algo que está accionado ya en nosotros de alguna forma, lo que nos hace respirar, lo que nos hace incluso pestañear en esta vida. Lo que nos hará, lo que hará la gran diferencia de que esta voluntad nos lleve hacia la conciencia es la razón. Porque, bueno, pues, los animales, que al final todos somos animales, pero bueno, los animales que no tienen esta voluntad que es el yo, la presencia, la conciencia del yo, también perciben estas imágenes y también tienen el acto volitivo de alimentarse, de reproducirse, de procurar la vida. Dejamos de ser seres humanos, nos convertimos en inhumanos. Y justamente si pensamos, por ejemplo, en una persona, si me dejo de escuchar, es importante que me digan, por favor, porque como está lloviendo muy fuerte, de pronto se me puede ir un poco la señal. Sí se cortó, perdón, sí se cortó. Gracias por avisar. Entonces, les decía que cuando perdemos la voluntad, entonces nos volvemos inhumanos. Dejamos de tener esta conciencia que es la que nos convierte en seres humanos. Si pensamos, por ejemplo, en una persona, en un alcohólico, por ejemplo, una persona que en sus últimos días de vida, enfermo de cirrosis y durante muchos años tomó alcohol, pensamos que en las facultades en las que se encuentra en esos últimos momentos de vida, ha dejado de ser ser humano, ya que perdió la voluntad ante su propio bienestar, dejándose llevar por algo externo. La voluntad es la que nos convierte en humanos, la que nos permite las cualidades de la bondad, de la fuerza de voluntad ante lo que sabemos que no nos da un bienestar, a lo que está fuera de la virtud, de los altos valores que vienen desde los mundos espirituales. Entonces, en el momento en el que nosotros encarnamos a esta tierra, a esta experiencia humana, son los primeros actos de voluntad. En el momento, por ejemplo, en el que el espermatozoide viaja para poder fecundar el óvulo, desde ahí comienzan los primeros actos de voluntad. Y es impresionante cómo en alguna clase yo vi justo, bueno, no es cierto, me lo imaginé, pero me lo platicaron tal cual y bueno, me lo imaginé perfectísimo. Cuando fecunda el óvulo, el espermatozoide del óvulo genera un calor alrededor y ese es el momento en que la voluntad se activa. La voluntad, si la pensamos, tiene que ver con el color rojo. Por eso en el primer septenio todas las tonalidades van en estos colores. Además, claro, de otras largas explicaciones de por qué son estas tonalidades del rojo, que tienen que ver con el vientre materno. Justamente de ahí, de donde comienza el inicio de esta voluntad humana. Entonces, bueno, todo este momento de la voluntad
como seres humanos comienza desde ese momento, desde el acto en el que el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí comienza el acto volitivo del ser humano, de comenzar todo este viaje de desarrollo para poder después nacer. No pensemos que la voluntad comienza, no sé, cuando van al kinder o qué sé yo, ¿no? Desde ese preciso momento, la voluntad se activa y está este ser con toda su voluntad para poder nacer, para morir, para nacer. Se entrega a la muerte para poder nacer a la vida, a esta vida como humano. Y en los primeros 3 años de vida es donde a través del ejemplo de los adultos, de estos seres que se supone que ya somos seres humanos, con todas estas virtudes que nos ha dado el cultivar nuestra voluntad a lo largo de los primeros 20 años, que eh, es donde se encarna, donde encarnamos como realmente a esta voluntad. Entonces, el primer acto de voluntad es justamente este, de nacer a la vida, de entregarse a la muerte, de estar en el vientre materno, que este ser que va a nacer vive este profundo miedo de no saber qué va a suceder y entonces se entrega en un acto de voluntad para poder nacer a la vida. Ese son nuestros primeros pasos en la voluntad. Y después de que nacemos, bueno, pues viene todo lo demás, respirar, empezar a mover, activar todos los órganos y el corazón es uno de los órganos, bueno, es el órgano más importante y es el representante de la voluntad. Todo el tiempo está generando un movimiento que es gracias a él que tenemos la vida. Entonces, por eso el corazón es tan representativo como de la voluntad, ya que desde este sentimiento del amor incondicional también es de donde vienen estas fuerzas de voluntad que son las que nos hacen ir hacia adelante. El amor es este estado del ser que nos permite también llegar a la conciencia. Entonces, gracias también a la voluntad es que podemos acceder a todo esto. Y bueno, entonces así van transcurriendo los primeros años y pensemos que todos nacemos como animales. El hecho de que tengamos esta raza humana no nos hace diferentes al nacer. Incluso estamos más incapacitados que cualquier animal porque un animal nace y tiene pronto que defender su propia vida. Y los seres humanos no, dependemos absolutamente del cuidado de nuestra madre, de nuestros padres. Y la razón es porque nuestra misión es más elevada que la de los animales, el poder encarnar esta voluntad de nosotros, el yo, la presencia, el estar aquí y poder hacer esta conexión a la evolución de la conciencia humana. Entonces, en los primeros 3 años de vida es muy importante el ejemplo del adulto porque es este adulto quien le enseñará a convertirse en ser humano, a este nuevo ser que ha llegado a la vida. En el ser tripartito de los 3 primeros años, en el andar, hablar y pensar, en estas tres facultades son las que nos convierten en humanos. Andar erguidos, hablar y pensar. Entonces, en el primer año sucede el andar, el momento en el que esta voluntad tan grande de este ser hace que se ponga en pie, se hierga ante la vida y entonces se reconoce como un yo. Ya no estoy más viendo solo hacia abajo, alzo la mirada y veo que hay mucho más que solamente esto que yo estaba viendo desde aquí. Entonces es cuando los niños, bueno, se impactan y se asombran y comienzan todas las travesuras, porque el momento de pararse, entonces nos da esa individualidad, esa fuerza del yo, sosteniéndome con mis propios pies sobre esta tierra, anclándome, enraizándome a la presencia del yo soy. Y luego, cuando ya se han parado, viene el hablar. Y bueno, los niños se paran, estos seres se ponen en pie porque ven a los adultos en pie. Si un niño es criado en, no sé, como estas historias que tenemos de que los niños que han estado criados en manadas de lobos y qué sé yo, que no aprenden a caminar erguidos ni tampoco a hablar, bueno, mucho menos a pensar. Entonces, tiene que ver porque lo aprendemos de los seres humanos que están a nuestro alrededor. Luego el hablar, pues también claramente aprendemos a hablar por un acto de imitación y a pensar por un acto de imitación. Entonces, estos primeros 3 años de vida son referentes en el momento en el que estamos enseñando a este nuevo ser a convertirse en un ser humano.
de qué forma se va a parar ante la vida, de qué forma va a hablar ante la vida y de qué forma va a pensar ante esta vida. ¿Cuáles son sus percepciones de este mundo, las imágenes que lo están rodeando para generar después todos estos pensamientos sobre el mismo mundo? La imagen de la madre en este momento es súper importante porque es a través de la madre que estos seres van a percibir el mundo. Entonces, a veces pensamos que, bueno, ya cuando tenga 3 y vaya al kinder, entonces voy a empezar a poner un ritmo. Desde el día 1 en que la madre comienza a amamantar a su hijo con un ritmo y ella se convierte en un ser rítmico, en ese momento está nutriendo su voluntad. La voluntad se nutre a través de los ritmos. El ritmo es la ejemplificación del respirar del universo. A través del ritmo estamos respirando también nosotros, siendo parte de este cosmos, en la expansión y en la contracción, en la inhalación en la inhalación y en la exhalación. Entonces, el ritmo es también parte de lo que nos sostendrá como seres volitivos y que a través de la madre que tenga esta voluntad de integrar un ritmo a su vida, entonces de esta forma también estará alimentando la voluntad de este ser que está comenzando en la vida. Entonces es tan importante que también nosotros no solamente lo aprendamos para querer llevarlo a los niños, para poder llevarlo a otro, incluso si, aunque no sea un niño, primero debe de vivir en mí. Yo tengo que ser eso, yo debo de convertirme en eso. Si quiero hablar de voluntad, yo soy mi propia voluntad hablando. Entonces es importante justamente eh, es muy importante por eso, antes de pretender hacer con el otro, convertirnos uno mismo y convertirnos en lo que queremos ver en el otro, en lo que anhelamos que el otro también se convierta, primero nosotros convertirnos en esto. Hablando ahorita de la voluntad, pues entonces tendremos que nosotros activarnos como seres volitivos para poder entonces llevar esta semilla a la infancia, a los primeros 7 años en los que estamos hablando ahorita, que son vitales para poder sembrar esta semilla de la voluntad. También decidí este tema de la voluntad porque en estos tiempos tan atípicos con este bicho extraño que anda aquí rondándonos, la voluntad es la que ha estado más afectada al estar justamente, pues nos han cortado nuestra voluntad, ¿no? Andar salir, simplemente pensar, muchas cosas se han cortado en este último año. Entonces es importante activar la voluntad porque la voluntad es lo que nos permite la vida. El corazón es el órgano que por medio de estos sentimientos elevados es lo que nos da el entusiasmo para poder día a día levantarnos y accionar a lo que sigue. Y la voluntad, al fin de cuentas, representa la divinidad dentro de nosotros. Cuando perdemos voluntad, entonces estamos casi quitándole espacio a que lo divino pueda posarse dentro de nuestro ser. Y bueno, hay ejercicios muy importantes que se pueden comenzar. Primero quiero hablar un poco de cómo nosotros los adultos podemos activar la voluntad en nosotros para después entonces con coherencia llevarla a los niños. Ay, pensé que había personas en la sala de espera. Bueno, entonces, se me movió, ya está. Entonces, hay ejercicios muy sencillos que a veces pensamos que esta fuerza de voluntad, esta voluntad, es muy difícil de poder activarla y realmente se puede empezar con algo muy pequeñito. Cuando nosotros portamos esta voluntad, realmente nos convertimos en seres que se nota una diferencia en nosotros. Esta divinidad posada en nosotros hace como un resplandor. Y es tan sencillo como cuando vemos a una persona alegre, entusiasta, que tiene esa energía hacia adelante, porque está la voluntad ahí puesta a cuando una persona no tiene ganas de hablar, de hacer, tiene poca imaginación y demás. Entonces es a través de la voluntad que podemos conocer la cara real, el alma de las personas. Entonces es tan importante el activar nuestra voluntad como adultos. Hay un ejercicio muy sencillito que tiene que ver con un paso muy pequeño, con actos sencillos para después poderlos ir haciendo más grandes. Entonces,
este primer ejercicio de cómo activar la voluntad es decidir hacer una acción pequeña cada día. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, voy a abrir la ventana todos los días a las 4 de la tarde. Y entonces, aunque uno podría pensar que, bueno, ¿y eso qué no? Como, o sea, tal vez a veces decimos, todos los días me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Entonces, podemos empezar con esto. Todos los días decido que, esto incluso viene en algunos ejercicios del libro de cómo alcanzar los mundos superiores, cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores. Y entonces nos dice, por ejemplo, también como de quitarte el reloj de la mano derecha y pasarla a la izquierda. Esos y a las 3 de la tarde todos los días. Entonces, el hecho de que ustedes decidan un acto así de pequeño, por ejemplo, ese es un acto muy pequeño, ¿no? Que ustedes comiencen con ese acto pequeño y pensar que lo van a hacer tal vez durante 21 días. Y podemos pensar que, ay, bueno, pero realmente la voluntad estará en cumplir, porque a veces pensamos que como es tan sencillo, ay, bueno, no pasa nada si hoy no lo hice. El hecho de tener la presencia de saber que pronto será la hora sin poner una alarma, eso es lo más importante, poner alarmas, es estar en la presencia de incluso sentir el ritmo de cuando es el momento de, tal vez en los primeros días variará, ¿no? Tal vez estaremos 15 minutos antes o 15 minutos después, pero después ustedes se darán cuenta que después de algunos días, prácticamente casi en la hora puntual se estarán haciendo este acto. Entonces, con ese primer ejercicio pueden empezar, decidir una cosa muy pequeñita como abrir una ventana, como apretarse la nariz, como silbar a las 3, a las 12 del día y realizarlo durante 30 días. Después de eso, eso lo pueden hacer, ¿no? Ese ejercicio se lleva hasta los 365 días del año, la disciplina, que por medio de la disciplina también se desarrolla, o sea, es la voluntad casada con la disciplina. Entonces, este ejercicio es muy, muy importante y después de ahí podemos empezar a hacer otros, como por ejemplo, si yo todos los días me cepillo los dientes con la mano derecha, entonces puedo cambiar durante un mes a cepillármelos con la mano izquierda. Si me levanto todos los días de la cama por el lado derecho, me levantaré por el lado izquierdo. Si todos los días tomo la misma ruta para llegar al trabajo, bueno, hoy buscaré otra ruta para llegar al trabajo. Cositas así, simples, que ese poco a poco irá sumando hasta que realmente lleguemos a un punto que nuestra voluntad sea la que nos lleva y no nosotros tengamos que estar buscando que la voluntad venga a nosotros. Y bueno, en los primeros 7 años de vida hay hay tres divisiones. Entonces pensemos que hay de 1 a 3, de 3 a 5 y de 5 a 7. Entonces ahí, por ejemplo, hay estas divisiones de la voluntad. La voluntad, voluntad, que es el hacer tal cual, nuestras extremidades, la voluntad del sentir y la voluntad del pensar. Y que también como adultos, esta es la parte tripartita del ser. O sea, nosotros los seres humanos tenemos esta tripartición del el hacer, el sentir y el pensar. De la voluntad, el amor y la sabiduría. Entonces, desde ahí también podemos hacer estos ejercicios de cómo comenzar a activar la voluntad en estas 3 esferas del ser. Y en la voluntad del hacer, pues claramente es el hacer. Ahí podemos empezar a pensar qué tanto estoy haciendo. O sea, qué tanto realmente estoy haciendo desde la presencia consciente y no desde las rutinas que tengo de me despierto. ¿Cuánta presencia estoy poniendo ahí? En cuanto a mi voluntad real, de lo que yo realmente quiero hacer y no lo que debería de estar haciendo. Entonces, podemos pensar que también pensemos que a través físicamente nuestro cuerpo es un vehículo para activar la voluntad. El hecho de que los músculos, los huesos, el corazón, los órganos, todo el tiempo están en un trabajo de voluntad que nos hacen caminar, respirar, comer, digerir. Todos los órganos son órganos súper llenos de voluntad porque son los que
son los que nos hacen el día a día estar activos, estar en vida. Entonces, si nosotros le echamos una manita pensando en activar la voluntad del hacer, o sea, de esta primera esfera que está en las extremidades, pensando en que podemos generar una actividad física, caminar, hacer yoga, nadar, correr, lo que sea que ustedes quieran, pueden empezar a nutrir esa esfera de la voluntad del hacer, de las extremidades, que es como tal hacer, hacer. Estar todo el tiempo haciendo algo que esté nutriendo nuestra alma, algo que, porque puedo decir, bueno, yo todo el día estoy en el celular, ¿no? Viendo Facebook, pero bueno, eso no cuenta, hay que hacer algo que realmente sea un nutrimento para el alma. Y ahorita hablo más de esta imagen de el ser voluntarioso ante los ojos de la infancia del primer septenio. Entonces, una de estas actividades, ustedes se darán cuenta, por ejemplo, si yo procuro todos los días tener una actividad física, camino, hago yoga, nado, qué sé yo, mi actitud ante la vida, como estoy activando la voluntad física como tal, que es una de las que cuesta mucho más trabajo, cambiar un hábito que ya está incrustado requiere de muchísima voluntad. Y cuando nosotros tenemos ya esta voluntad activa, donde hemos practicado de alguna forma algo físico, activando la voluntad, es mucho más fácil quitar hábitos que tenemos arraigados ya de mucho tiempo. Entonces, ustedes, por ejemplo, un día despiértense y pónganse a meditar o pónganse a hacer yoga o algo así y verán cómo el transcurso de su día es mucho más, es diferente. El hecho de activar, de prender esta llama de la voluntad, nos hace ver la vida desde otro lugar, nos potencializa a otra esfera, no solamente de estar aquí como en lo habitual, en lo rutinario. La voluntad nos permite desarrollar también esta visión suprasensorial para poder observar las cosas desde otro panorama. Entonces, en cuanto a la voluntad, pensemos que son estas tres divisiones, el rojo, el amarillo y el azul. Entonces, estando en el rojo, que es la voluntad del hacer, nutrimos esta voluntad por medio de nuestros órganos, de los músculos, de los huesos, del corazón. La meditación, yo hablaba como de que si en la mañana parte de su rutina, en la pregunta de Karina, la meditación es parte de la voluntad, pero no del hacer. Hablaba de que si ustedes tienen un ritmo y meditan y hacen yoga, pueden entonces percibir las cosas desde otra forma. Entonces, en la voluntad del hacer es algo como tal cual físico, mover el cuerpo físicamente. Entonces, pueden elegir cualquier actividad que físicamente los esté moviendo y cuando comenzamos esto, estamos activando, nutriendo la voluntad de la primera región, que es el hacer, la voluntad del hacer. Y que en el primer septenio se ve reflejado en los niños de 1 a 3 años que están también ahí en el hacer absoluto. En este momento donde se como un yo y entonces están queriendo hacer, conocer el mundo a través de su voluntad, aventar, lo aviento, lo rompo, quiero treparme por todas partes, porque está ahí la voluntad al rojo vivo. Entonces, cuando nosotros como adultos activamos nuestra voluntad también del hacer, podemos comprender a este niño que quiere conocer el mundo haciendo absolutamente todo. Y en vez de estar diciendo no todo el tiempo, no te subas ahí, no te subas allá, te vas a caer, eso no se toca. Y todo el tiempo, no, porque no estoy yo activando mi voluntad en el hacer, pues no comprendo lo que este niño está requiriendo. Cuando la activo, entonces comprendo que este ser requiere de todas estas experiencias sensoriales para comprender este nuevo mundo en el que está. Y entonces, en vez de decir no, buscaré el cómo sí nutro su voluntad y no la empiezo a cortar de, no, a ver, yo te he visto todo porque tú te tardas mal, te tardas mucho, te pongo los zapatos porque tú te los pones al revés, te peino porque tú te peinas mal. Entonces, todas esas acciones en estos primeros años, de los 1 a los 3 años, cortan absolutamente la voluntad de los niños. Es importante que activemos nuestra paciencia en saber que estos seres que están recién llegados al mundo, pues no saben de todo esto que nosotros como adultos nos puede estar. No, es que no es eso, amor. Pues ve, yo tengo mi clase, o sea, si quieres que vaya y que vea. Entonces, es importante nosotros como adultos activar. Si somos adultos
físicamente voluntariosos, entonces llevaremos a este pequeño a que salga al parque, que corra, que se trepa a los árboles, que juegue con la pelota, el perro, para allá y para acá. Y entonces la voluntad, bueno, estará como esponja, ¿no? Absorbiendo todo esto de este adulto que por medio de su ejemplo está ayudándole a ese ser a nutrir esa voluntad de estos años, de los 1 a los 3. En el primer año recordemos que la voluntad es a través de la madre, absolutamente. La madre llevando ritmos y ella siendo un ser rítmico está nutriendo la voluntad del pequeño. En el momento del caminar, a partir del primer año, o sea, a veces hay pequeños que a los 8 meses, 11 meses ya están caminando, ¿no? Bueno, eso varía mucho, pero antes de los 12 meses esta voluntad se nutre a través de la madre, de que la madre sea un ser voluntarioso y tenga ritmos. Entonces, desde ahí se nutrirá. Y luego se nutrirá después de su ejemplo de que ella, bueno, de que los adultos que la rodeen a este ser estén activando esa voluntad del hacer. Luego de los 4, a ver, uno de los 3, de los 4 a de los 3 a los 5 años, entonces subimos acá, a esta región de la voluntad en el sentir. Y entonces es cuando los niños comienzan a conocer, a empatizar con el otro, a saber que quiero compartir, porque los niños antes de los 3 años, bueno, pues no saben compartir y ni tampoco les podemos exigir que compartan porque están apenas justamente enraizándose en su individualidad y reconocerse como un yo. Entonces todavía, como apenas están como literal con los ojos hacia adentro diciendo yo, entonces es imposible que les digamos que compartan porque no logran ver hacia afuera. Después de los 3 años, entonces como que estos ojos, después de que ya se miraron y se reconocieron, comienzan a ver hacia afuera y se dan cuenta que hay otros niños, que pueden jugar con alguien más. Y entonces ahí es cuando podemos empezar a nutrir el compartir y la empatía. Y también cuando los niños, por ejemplo, en los primeros años podemos ver que los niños como están experimentando este mundo, entonces luego les da curiosidad matar a los animalitos, a las hormigas, para ver, no porque sean seres crueles o no sé, que a veces decimos, no, es que eso es malo, matar a los animales, etcétera. Es un acto de voluntad, saber que si yo pongo mi dedo sobre este animal, ¿qué pasa? Bueno, se muere, ¿no? Y ni me genera nada, ¿no? Porque bueno, pues ya está, se murió. Será después de los 3 años más o menos cuando entonces puedan sentir como de, porque entonces están en esta región del sentir. Pueden conectar a través de la sensibilidad, de este sentimiento. Y es cuando los niños quieren tener sus perritos, pececitos y cuidar plantitas. Y también cuando en el kinder les pedimos que traigan una planta y que tenemos a veces gallinas o perros en la escuela o cosas así, ¿no? Conejos, patos, qué sé yo. Y que los niños se encargan, que parte de sus labores diarias es encargarnos del cuidado de otro ser y que ahí estamos activando la empatía hacia el otro ser que también merece cuidados, no solamente yo. Entonces, en estos años es importante que los niños, si no tienen ustedes como mascotas o cosas así, pues procurar el cuidado a otro ser, una plantita, qué sé yo, algo que sepan. Por eso también yo les recomiendo mucho que tengan, aunque sea una macetita con plantitas, un huertito o algo, que ellos vayan y rieguen, siembren una semilla y vean cómo florece, cómo esta semilla también en su acto de voluntad está germinando y florecerá y dará su fruto desde esa voluntad amorosa. Entonces, el que ellos puedan tener esto ayuda mucho a nutrir esta región de la voluntad en el sentir. Y nosotros como adultos, cuando estamos aquí en esta región de la voluntad en el sentir, ya siendo adultos, la nutriremos no estando en las antipatías y en las simpatías, en lo que me gusta y en lo que no me gusta. Esto sí porque esto sí me gusta, esto no porque no me gusta. En este sentimiento solamente de lo que yo quiero y lo que a mí me hace sentir bien. Entonces, un ejercicio importante en esta esfera del sentir, de la voluntad del sentir, para poder nutrir, es buscar o pensar en personas que no son mucho de nuestro agrado o situaciones y activar la voluntad buscando cualidades, viendo las cosas positivas. Cuando está esta divinidad dentro de nosotros, podemos ver más allá solamente de lo físico y de lo que podemos juzgar como bueno o malo, como lo que me gusta o no me gusta,
y ver más allá de este cascarón humano y ver la esencia, el alma como tal. Entonces, entonces es importante cuando estamos en este momento activando esta voluntad del sentir, porque de esta forma es que entonces a los niños les estamos también dando este ejemplo de cómo percibimos el mundo a través de nuestras emociones. Cuando todo el tiempo estamos diciendo, ay no, guacala, ay no, qué feo, eso no me gusta, esta persona este está gordo, este está flaco, este es flojo, ese... Entonces todo el tiempo estamos con los juicios, los prejuicios, hablando y llevándonos por nuestras simpatías y nuestras antipatías. Entonces al activar la voluntad en la región del sentir, buscamos ver más allá de lo físico, ver la esencia de lo verdadero, lo que está ahí, el alma pura, de no solamente de la persona, de la situación. En esta situación que me genera tanto conflicto, ¿cuál es lo verdadero? ¿Dónde está lo verdadero para que yo pueda tomar ese nutrimento y llevarlo en mí como un aprendizaje y que me convierta en un mejor ser como ejemplo para esta primera infancia? Y para los que no tengan tampoco como primeras infancias, bueno, nos ayuda como seres en esta evolución. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ayer me decían de unas niñas que no se quieren jugar con otras niñas y empiezan estos conflictos de, ay, no, tú no, porque tú, qué sé yo, ¿no? No traes vestido, a mí me ha pasado eso. Entonces, desde el momento en el que yo como adulto empiezo como de, ay, no, ella me cae mal porque, qué sé yo, ¿no? El ejercicio aquí es ese, es poder dejar a un lado estos juicios, estas dos polaridades de lo que me gusta y de lo que no me gusta y llegar a la esencia pura para realmente tomar lo verdadero que haga la magia dentro de mí y haga esta transformación. Entonces, desde ahí, desde esto verdadero que yo estoy germinando en mi corazón, puedo ir con la infancia y dar este ejemplo de verdad. Porque puedo hablar mucho y decir, ay, no, todos somos amigos, pero si yo a mi colega estoy por acá del otro lado de, ay, vieja loca, ya me tienen hasta el copete, entonces pues no hay verdad ahí, ¿no? Y lo más importante es justo, los niños no buscan seres perfectos, buscan seres genuinos. El ser genuino es lo que realmente nutre al alma del niño. Entonces, como adulto, el ponerme en esta situación que no me gusta o pensar en esta persona que me despierta antipatías y ejercitar el músculo de la voluntad en el sentir, decir, bueno, esta persona o el vecino que me cae bien gordo porque todo el tiempo pone reggaetón a las 7 de la mañana, bueno, ¿qué cualidades puedo encontrar en él? ¿Dónde encuentro lo verdadero? Y cuando haya trabajado eso, encontrado estas virtudes, porque debe de tener virtudes, al otro día saldré a saludarlo. Y en ese acto de voluntad, donde estoy trayendo esta divinidad a mí, es lo que me hará despertar este acto de bondad hacia el otro, a pesar de que en mi astralidad, en lo que me gusta y en lo que no, yo no quisiera hablarle. Y entonces ahí es cuando comienzo a activar la voluntad en la esfera del sentir. Estoy realmente activando el corazón, el corazón como órgano, sí, volitivo, pero el corazón como el órgano que aloja este estado del ser máximo que es el amor. Entonces, ese es el ejercicio para esta región del sentir, para activar la voluntad del sentir. Y con los niños, cuando nosotros activamos esto, entonces podemos ir en una mirada compartida. Creo que te perdimos, Dulce. Ay, sí. A ver. No, sí te escuchabas bien, Dulce. Yo sí la escucho. Sí, yo también. Se escucha Sí, bien. bien. Ok. Bueno, sigo. Ay, espérame, déjame traer un trago de agua. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí en lo que tomo agua? No. ¿No? ¿Seguros? ¡Ay, Cucu! No te había visto. Hola, amiga. Qué gusto saber que estás aquí. Bueno, el chiste entonces es esto, ¿no? Activar la voluntad del sentir a través de las situaciones y las personas que no nos generan como que este gusto como podría ser, ¿no? Porque pues qué padre es que encontrarnos a todas las personas con las que coincidimos y nos llevamos y hablamos y estamos felices de la vida. ¿Y qué pasa entonces cuando estamos en una situación que nos genera algo que no nos gusta o con una persona?
es el momento entonces, es el momento de oro para poner en práctica todo esto y que esa situación poderla transformar y que se convierta en una potencia dentro de nosotros y active el amor incondicional. Entonces, cuando nosotros empezamos a activar eso, a generar esa mirada compasiva hacia el otro, y cuando estamos en la infancia, no hace falta, de verdad que no hace falta muchas palabras, porque los niños son tienen este órgano, bueno, son un organismo suprasensorial que no necesitan de palabras. Por eso en el primer septenio no hace falta ni hablar. El hecho tal de existir y de que esta voluntad sea la que hable por nosotros, la voluntad en esta conformación tripartita del ser, cuando la tenemos en práctica y estamos en el día a día activándola, no hace falta que hablemos, nuestra propia existencia habla por nosotros. Y para los niños del primer septenio, eso es lo que vale, ese es el nutrimento, observar, sentir estos seres que están en ese trabajo continuo, que no son perfectos, que cometemos errores o estamos en aprendizajes, pero que estamos ahí día a día, día a día. Ese es el alimento real y genuino que va directo al alma del ser de los niños del primer septenio. Y entonces, estos ejercicios son los que nos ayudan a activar la voluntad en la región del sentir y que eso se verá claramente reflejado en los niños de los 4 a los 5 años, de los 3 a los 5 años, perdón, que también están en esta región. Y bueno, hasta ahí. Entonces después subimos a la región del pensar. A la región del pensar, donde estamos acá en la voluntad del pensar. Y que de los niños están de los 5 a los 7 años. Y es cuando están en esta etapa de niños filosóficos y se empiezan a hacer todas estas preguntas de por qué el cielo es azul y por todas estas, ¿no? La fantasía está en su máxima. Y en los adultos es cuando ese germen en la infancia se nutrió de imágenes fantasiosas, que todo esto ahorita vamos a hablar de cómo nutrir más a través de los cuentos de hadas, se nutre mucho la fantasía y la imaginación, y entonces esa fantasía e imaginación se convertirá en inteligencia, y luego esa inteligencia será la que se convierta en sabiduría, y lo que nos dará también el portal a saber que a través de esta imaginación puedo soñar. Y entonces a través de toda esta tripartición conformada, unida en los tres, uno, o sea, uno encima de otro, que es la llama tripartita, entonces es lo que nos hará poder aspirar a cumplir esos sueños. Por eso es tan importante este primer septenio. De nada servirá que solamente hagamos una cosa. El chiste es nutrir estas 3 esferas tan importantes. Y cuando estamos aquí, en esta parte del pensar, es donde está la imaginación, la fantasía y la capacidad de soñar. Ahorita, a ver, no entiendo muy bien la pregunta, Isa. Si quieres, abre tu micrófono y platícame un poco, porque no le entiendo. Hola, hola. Parece que no me escucho. Bueno, si alguien le entiende, que me explica, por favor, porque hizo una pregunta, Isa, donde decía que si los papás ocupan la fantasía para evadir la realidad. O sea, como un ejemplo. Ajá. Si quieres, escríbemelo y ahorita lo leo y ya. Si puedo, con mucho gusto te contesto. Creo que ya sé más o menos de qué va. Si quieres, escríbemelo bien en el chat y ahorita lo leo y yo platico. Entonces, bueno, estamos en la región del pensar y ahí es donde está también una parte muy importante, porque es a través de las proyecciones de nuestros pensamientos limitantes o abundantes que de esta forma también impregnaríamos en la primera infancia. Entonces, por ejemplo, justo esta parte, ¿no? Cuando los niños, recordemos que en los cuentos de hadas, por ejemplo, donde dice que en muchos de los cuentos de hadas que leemos en las escuelas Waldorf, los personajes hablan y no importa si son árboles, animales, humanos con árboles, y luego esto justo dicen, bueno, pero es que eso no es real. No, sí es real. O sea, sí es real porque eso sí existió.
las capacidades que tenemos suprasensoriales es poder comunicarnos. Que las hemos olvidado es otra cosa. Entonces, los niños cuando están en el primer septenio, como está este proceso de encarnación y todavía están en el mundo espiritual de alguna forma, y es por eso que se cuida mucho el ambiente en el mundo Waldorf le llamamos el ambiente de la quinta, que se asemeja al vientre materno y como si todavía estuviéramos en la ensoñación de los mundos sensibles, es que tienen estas capacidades suprasensoriales de poder ver, poder escuchar, de poder sentir sin estar en esta región tan intelectualizada. Entonces, cuando los adultos llegamos desde nuestro intelecto a querer explicar como adultos, a querer razonar, a querer hacer preguntas y cuestionar todo, el ambiente de la quinta, bueno, a ver qué hora es. Voy a dar un minuto. El ambiente de la quinta es esto, es básicamente generar un ambiente, bueno, el ambiente de la quinta viene de la escala pentatónica de cinco notas nada más, que es como genera un sentir que no hay un principio ni un fin, que es este infinito. Es la lemniscata, que todo el tiempo está en constante movimiento, no termina y no acaba, todo el tiempo está así, ¿no? Es como la respiración, es contracción y expansión, contracción y expansión. Y entonces es la constante de la vida. Y entonces en el ambiente de la quinta lo que buscamos es eso, que los niños se sientan en este ambiente tan contenido, donde se siente la vida protegida. Los colores rojos, por ejemplo, estos matices de como salmones y demás rositas, tienen que ver con el vientre materno, y que todas estas imágenes, el ambiente, la voz de la maestra, la presencia de la maestra, haga que el niño poco a poco vaya encarnando en la tierra sin este sentimiento abrupto, de pronto estás en este mundo que no comprendes nada y las imágenes son tan fuertes y todo te genera un impacto, que eso después se verá reflejado en la vida adulta. Entonces el ambiente de la quinta es procurar que los niños en este proceso de encarnación a este planeta Tierra como seres humanos sea de una forma muy suave y muy contenida, para que queden impregnadas estas sensaciones suaves y después esto se convierta, bueno, que esto sea el germen para que después se convierta en la vida futura del adulto amoroso y bondadoso. Entonces, bueno, ahí más o menos. Es una súper explicación, pero siendo como más generalizada es eso. Entonces, bueno, en la región del pensar, cuando están los niños en este momento, es importante ahí sembrar entonces todas estas buenas creencias, estas buenas programaciones, el lenguaje sobre todo también. Aquí entra entonces la meditación, por ejemplo, cuando nosotros calmamos la mente por medio de la meditación, de la calma, es donde se puede posar la conciencia. Entonces, es también importante justo por eso en el primer septenio, ser muy silenciosos. O sea, por ejemplo, a mí me ha ayudado muchísimo a ser maestra del primer septenio porque, ¿cómo hablo? Entonces, en la escuela, pues trato de estar, bueno, ahora ya, mucho más, ya tengo un poco más de control en eso, y en vez de hablar, pues cantamos. Entonces, a través de lo artístico y a través de nuestra imagen es que estamos acompañando a los niños, más que hablando, que la región, bueno, que esta facultad de hablar tiene que ver con la región del pensar. Entonces hablamos menos o tratamos de hablar poco para que los niños estén enfocados en el hacer absoluto. Entonces en vez de hablar, hacemos. Y el canto es hacer. El movernos es hacer, y por eso estamos procurando todo el tiempo hacer cosas. Y en la región del pensar, entonces, estará el poder desarrollar la capacidad de generar siempre buenos pensamientos. Ahorita te respondo, Karina. Una formación para segundo y tercer septenio. Entonces, sí, en vez de hablar, cantemos. Y entonces, y entonces estar sosteniendo. En algún momento, cuando hablemos de los 4 sentidos basales, que son súper interesantes, está el sentido del tacto. Y el tacto, que tiene que ver, claro, justo con tocar, también tiene que ver en cómo tocamos a los niños, a la infancia y, bueno, en general,
cómo los tocamos a través de nuestro pensamiento. Porque yo con palabras puedo decir, ay, qué bonito, pero por dentro puedo decir, uff, está horrible, ¿no? O un claro ejemplo es cuando, por ejemplo, vemos a un niño que se está subiendo a un árbol y entonces yo pienso, ahorita se va a caer. Y entonces de pronto, pum, se cae. Y para luego aprovechamos para decir, ya ves, te dije que te ibas a caer. Bueno, claro, pues no se cayó, lo tiramos con el pensamiento. Entonces es esto, ser impecables en nuestros pensamientos, estar muy presentes en qué pensamientos, con qué pensamientos estamos tocando a la infancia, pensando en que estamos hablando ahorita en el primer septenio, pero con qué pensamientos nos tocamos incluso nosotros, cómo nos hablamos, cómo nos tocamos a través de nuestros pensamientos, qué palabras uso cuando me refiero a mí, porque es muy común, sobre todo como en Latinoamérica, de decirnos todo el tiempo que somos tontos. Si algo se nos cayó, digo, ay, qué tonto, ay, qué menso, ay, qué... Y eso es una energía que nos estamos proyectando a nosotros mismos y de esa misma forma proyectamos hacia los demás. Y recordemos que justo en esta capacidad y en este don de crear a través de nuestro pensamiento y de nuestra palabra, estamos también creando esta imagen en los niños. Entonces, si todo el tiempo, por ejemplo, en esta, bueno, ahora yo he visto que incluso niños muy pequeños están diciendo no puedo, es que no puedo. Y es increíble que niños de 3 años digan que no pueden cuando están en el puedo, yo todo me las puedo, ¿no? Entonces, en este momento en el primer septenio es reforzar el yo puedo todo el tiempo. Ellos deben de interiorizar el yo puedo, porque será entonces lo que se convertirá en la valentía, en el coraje para que los acompañará durante toda la vida de saber que pueden, que a pesar de las dificultades, los conflictos, las vicisitudes de la vida, estará la voluntad presente recordándoles que sí pueden. Y entonces, si yo de adulto me hablo pensando en que no, yo no puedo, es que a mí eso me cuesta mucho trabajo, es que esas cosas yo no las sé, entonces activemos la voluntad de decir, bueno, en este momento me cuesta trabajo, pero lo seguiré intentando hasta que pueda. Y el que los niños vean imágenes de adultos voluntariosos que les cuesta trabajo hacer, pero están ahí intentándolo, es bueno, oro molido para los niños. Sí, justo, el no puedo viene mucho del adulto, porque les hacemos tanto que entonces después dicen, no, pues yo no puedo, ven y tú házmelo, ¿no? Entonces, el estar como adulto presente, no solamente decir, sí, sí puedo, es que yo, en mí, genere el yo puedo. Yo como adulto me digo que sí puedo y entonces esa energía del yo puedo es la que vamos a mandar a esta infancia del sí puedo. Y en estas proyecciones, en esta importancia de cómo nos tocamos a través de los pensamientos y de las palabras en la región, sí, exactamente, la programación neurolingüística, cómo estamos programando. A ver, corazón, ¿qué haces aquí? Nada más. Está mi hijo aquí aprovechando, probando todos los aceites que tengo. Es en serio, Camila. Entonces, es muy importante en este momento poner mucha atención en nuestros pensamientos. Y el ejercicio para activar la voluntad en el pensamiento es justamente eso, observar nuestros pensamientos. De qué forma pensamos, de qué forma nos tocamos con los pensamientos, cuáles son estos pensamientos que nos vienen constantemente y cómo los estoy viviendo. Si de pronto yo ya pensé algo, ni siquiera está pasando y todo eso ya me genera una cantidad de emociones y luego con esas emociones ya reaccioné y entonces ya hice y bueno, entonces ahí he perdido un poco mi voluntad porque algo que no ha sucedido me ha llevado a hacer y no mi propia voluntad del yo soy. Entonces, con mucho gusto, Beatriz. Ay, bueno, ahí vamos a tiempo. Entonces, la importancia de esta región del pensar, de activar la voluntad, es poner mucha atención en nuestros pensamientos. Y cada vez que tengamos, hay un ejercicio de, cada vez que tengamos un pensamiento que no nos lleve hacia un bienestar más elevado, hay que como cambiarlo. Y entonces hay un ejercicio, una meditación de un doctor que se llama Joy Dispenza, que me gusta muchísimo, que cuando te vienen estos pensamientos, haces un chasquido de los dedos como para no enrolarte en ese pensamiento y dejarte llevar y luego todo lo que sigue. Entonces, cuando estamos en presencia
que es la respiración la que nos hace estar presentes. Respiramos, activamos la conciencia del respirar y entonces decimos, bueno, esto solamente es un pensamiento, shalala, lo observo, lo dejo que se vaya y lo que sigue. Y entonces cuando nosotros empezamos a tener voluntad sobre nuestros pensamientos, podremos entonces tener voluntad sobre cómo activamos eso en los niños y cómo los acompañamos para que también ellos puedan tener estos pensamientos. Entonces, cuando los niños están diciendo mucho, yo no puedo, es como el grito desesperado de decir, por favor, actívate como adulto y dame el ejemplo de que sí puedo. Y entonces, recordemos que la infancia es el espejo de lo que no queremos ver en nosotros mismos, sobre todo el primer septenio. Es así, tal cual un espejito que nos dice, mira, todo esto que tú no quieres ver, aquí está presente. Entonces, todas estas cosas que hacen los niños en estas edades es la invitación a observarnos en nosotros. Entonces, cuando está sucediendo mucho esto de los niños, en esto que los niños dicen, ay, no, es que no, porque eso es muy peligroso. Un niño jamás se preocupa por lo peligroso, jamás, porque lo que quiere es explorar, no le preocupa si se va a caer, lo van a llevar al doctor y la cuenta del doctor saldrá carísima. Esa es la proyección del adulto. Entonces, no es que creemos a niños que les valga gorro, es simplemente ser presentes. Si yo sé que la acción que va a llevar este niño es peligrosa, bueno, entonces yo como adulto lo retiraré de esa situación y no esperaré a que después de que tuvo el accidente le voy a decir, ya ves, te dije que no hicieras esto y luego estas proyecciones de decirle a los niños, no, no puedes salir porque te roban, porque porque te van a hacer esto, porque el mundo es malo, porque no confías en las personas, porque bla, bla, bla. Todo eso viene de aquí. Y justo en el primer septenio lo que queremos es que los niños sientan en el corazón que el mundo es bueno. Después, cuando pasen al segundo septenio, ya vendrá la chamba del segundo septenio. Pero el trabajo del primer septenio es que ellos confirmen que el mundo es bueno, que los seres humanos son bondadosos y que vale toda la alegría confiar en esta experiencia que decidimos venir a vivir y no que en el primer septenio nos quedemos defraudados de lo que estamos observando y después crecer como adultos resentidos e ir a estar buscando con quién me desquito. Entonces, el ejercicio son los pensamientos, observar sus pensamientos y cuando observen estos pensamientos que no llevan a un bienestar, tratar como de movernos de ahí, la capacidad de movernos. Esa es la voluntad, de no dejarnos llevar por esos pensamientos, de que nuestra voluntad en los primeros 20 años de vida es donde terminamos de encarnarnos, que es este momento de encarnación baja y realmente ya nos convertimos en seres. O sea, como en esta tierra, ya no andamos por allá, ¿no? Entonces, esta capacidad que tenemos de la voluntad es lo que nos hará después de estos años empezar a trabajar la conciencia, de realmente estar conscientes en lo que hacemos, sentimos y pensamos. Y cuando alineamos estas tres, en la neurociencia se llama como metacognición, suceden cosas mágicas. Entonces, esa es la importancia. Si nosotros como adultos estamos haciendo esa chamba, imagínense un adulto que está haciendo ese trabajo, todo lo que le está nutriendo a un ser que se está formando. El ser un adulto voluntarioso en estas tres esferas, en las tres regiones del ser tripartito, estoy haciendo, sintiendo y pensando con mi voluntad presente, no, pues eso es un regalo para la infancia. Entonces, el que nosotros activemos eso es súper importante cuando estamos acompañando los primeros 7 años de vida, porque también ellos están formándose en estas tres regiones tan importantes. También en el segundo septenio está muy presente la voluntad, pero luego también ya están otras cosas. Y lo que se trabaja en este primer septenio es, pensemos, lo que los va a acompañar toda la vida, toda la vida. Entonces, por eso es tan importante estar presentes como en nosotros para poder acompañar desde esa presencia. Y bueno, cuando los niños están en el primer septenio, es muy importante que la imagen del adulto es que todo el tiempo está haciendo algo útil, algo por un beneficio hacia los demás. O sea, hacia mí, pero también hacia los demás, no de que solo estoy haciendo yo. Entonces, un ejemplo es que en
En el jardín de infancia, por ejemplo, mientras los niños están jugando, las maestras estamos haciendo, todo el tiempo estamos haciendo algo, o estamos barriendo, o estamos limpiando un cristal, o estamos cocinando, haciendo pan, picando fruta, cociendo algo, tejiendo alguna cosa, estamos acomodando el huerto, o estamos... Es importante también, por ejemplo, el otro día alguien me preguntaba, no sé dónde salió eso, que el hecho de que no hay hombres en el primer septenio no significa que no queramos al masculino en el primer septenio. Es que en el primer septenio la imagen femenina de contención y de maternar es muy importante. O sea, los primeros 7 años es la energía femenina la que acompaña. Y que en la energía femenina integrada con su masculino es la forma en la que también acompañamos a los niños a que integren estas dos polaridades y que no que los niños se hagan como en estas energías muy femeninas. Por eso la importancia de las mujeres y también de los hombres como padres, por ejemplo, es que activemos las dos, estas dos, mi femenino y mi masculino. Entonces, en la escuela, el que yo tome una pala y me ponga a mover la arena del arenero, por ejemplo, o que yo tome la pala y me ponga a hacer un hoyo para sembrar árboles, o cosas que representan voluntad más hacia el masculino, eso nutre mucho para los niños y para las niñas. Y el que la niña vea a un adulto haciendo cosas más del femenino, nutre esa parte de su masculino de una forma sana. Entonces es importante que también nosotros activemos esta voluntad femenina y voluntad masculina y generemos estas imágenes para los niños del primer septenio y que creen coherencia y no veamos solo a las niñas que yo me quiero vestir de rosa y yo solamente juego con Barbies y yo no me ensucio de lodo y todas esas cosas. Generar esas imágenes para crear coherencia dentro de los niños. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo algo. Eso sucede en el jardín de infancia, pero si ustedes están en casa, procuren, los ritmos son muy importantes porque sé que ahora que tenemos que trabajar frente a la computadora, pues esto es una imagen que no es nada sana para los niños. Pero si antes yo ya generé imágenes de voluntad con mis hijos, bueno, esto tendrá un equilibrio. Entonces, procuren que esta labor de la voluntad esté siempre encendida, que esté ahí su ser presente para que puedan ser este ejemplo que acompaña a los niños. En el primer septenio, de lo primero que se nutren es claramente del ejemplo del adulto y es a través de los ritmos que también se nutre la voluntad, a través de las actividades artísticas que hacemos, acuarela, pan, cera, dibujo, huerto, caminatas, tejido, todas esas actividades nutren la voluntad porque es todo el tiempo estar haciendo. A través de la ronda, porque estamos haciendo movimientos bellos y sutiles y estamos activando la voluntad del hacer. A través del cantar, a través de los cuentos de hadas, porque activamos la región del pensar y de la imaginación. Bueno, más bien, esta región del pensar se activa a través de la imaginación en el primer septenio. Cuando leemos cuentos de hadas, entonces llevamos a los niños a este mundo de la fantasía, de la imaginación, y entonces eso luego genera la inteligencia, la sabiduría y todo lo demás que les había dicho. Todas estas actividades que hacemos en la pedagogía Waldorf, lo que buscan es desarrollar estas 3 esferas de la voluntad, de despertar la voluntad en el hacer, en el sentir y en el pensar, para que eso sea el nutrimento de su vida futura de adultos. Entonces, a ver, yo les voy a recomendar que es un regalo de hace 80,000 años que me dio una maestra, que se llama La educación de la voluntad. Y es buenísimo. No es muy largo, pero no sé, voy a tratar de sacarles foto igual y se los mando, o voy a ver, o si alguien lo tiene en PDF, lo puede pasar ahí en el grupo. Pero ese es un libro muy bueno para todo esto que hemos platicado. Ahí viene de una forma más extensa y habla también del segundo septenio y de otras cosas más. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahorita? Bueno, más bien ya, porque ya se nos pasó el tiempo y voy a ver las preguntas. Pero si alguien tiene una duda, con gusto se las contesto antes de que...
Ay, perdón, le movía mi micrófono. ¿De qué autor es este libro? Es de Walter Buller y Kurt Brocker. Es que este es un libro muy viejo que me regalaron de hace muchísimo tiempo. Es de la editorial Rudolf Steiner, pero creo que es de hace, no sé, como 50 años. Lo tengo guardado desde hace mucho tiempo. Voy a tomarle una foto y se las mando para que lo puedan buscar. Entonces, a ver, déjenme ver. Ay, ya no sé en dónde. Sobre los niños en el primer septenio que hablan y gritan súper fuerte. A ver, no entendí aquí. Que si podemos hablar después de eso. Bueno, hay que recordar que nosotros somos el ejemplo. Entonces, si nosotros hablamos y gritamos, pues seguramente eso hará. Y si nosotros guardamos silencio, pues también eso. No veo dónde está la pregunta que hicieron esto del mundo de fantasía y de... Ah, ya la encontré. Ay, está media cortada. No sé si puedes abrir tu micrófono y decirme, porque aquí con este tecladito no le puedo, se me mueve mucho. Una pregunta, Dulce, que tengo y que también Karina está aquí preguntando en el chat, que dice acerca de este ejercitar la voluntad para segundo y tercer septenio. Ah, pues eso se lo pueden proponer a maestra Lucy, que ella está llevando el segundo septenio, y preguntarle de qué Es forma cierto, también sí. se nutre. Luego también Sí, está la ¿verdad? pedagogía, está el libro de... Ay, se me olvidó el nombre. Este que pusieron en el grupo de las mamás, de mamás Waldorf, ¿cómo se llama? De pedagogía de apoyo. Con ese libro de pedagogía de apoyo vienen muchos ejercicios muy buenos para cuando no se nutrieron suficiente estas facultades del primer septenio. Hay ejercicios para reforzar esto. Entonces, bueno, pues eso básicamente es la educación de la voluntad en nuestras tres regiones. Qué tan importante. Hay que recordar que la voluntad es lo que nos convierte en seres humanos y que despierta en nosotros las facultades más altas y elevadas de seres que venimos, seres espirituales viviendo esta experiencia humana, y que al activar la voluntad, entonces estamos activando también este órgano, el corazón, que es a partir de él donde podemos vivir como seres en amor incondicional y poner este ejemplo tan bello en la primera infancia, y que pueda vivir en ellos esta premisa tan importante de que el mundo es bueno y esta semilla pueda germinar en adultos amorosos y libres. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Gracias, Dulce, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Hermoso. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, uno. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Dulce. Gracias, Dulce. Bye. Ya acabó las clases. Gracias, bonita. Adiós, Goku, te amo. Yo a ti, princesa. Ujú. Los chicos, vengan. Sí, queremos ir a la montaña. Adiós. Adiós. Ay, Gloria, ¿cómo estás, hermosa? Ay, mira, mira, aquí está Mika. ¿Ya viste? Mika está ahí con Goku. Hola, Mica. Hola, amiga. Estás hermosa. Vengan a la Adiós, mijita. Bueno, te escribo por WhatsApp porque esto va a quedar una grabación y Ya no es se- profesora Bárbara Ay, de México. Sí, mira, te Son quieren sus enseñar hijitos. a mi sobrina. Ah, su sobrina. Ah. Ellas mis sobrinas, Elic, mi hijo Camilo, Micaela, luego ya está mi gatita. Bueno, muchísimas gracias. Aquí están otros sobrinos, Santiago. muy bien. Bueno.
Bueno, gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias. Igualmente, bendiciones. buenas noches. Gracias. Hasta luego a todas.